Venezuela en este momento, y lo pueden decir cualquiera de las encuestas sociales que se hayan hecho, no es uno de los principales problemas. El pueblo venezolano, su prioridad es la reactivación económica, la reactivación productiva, el tema del fortalecimiento del sector salud, del acceso a los medicamentos, del combate a la inseguridad y a la delincuencia, y no una ley de amnistía que viene a beneficiar solo a 3 a 4 personas. En segundo lugar, bueno, no procede en cuanto a muchas de las personas que están señaladas ahí, ya que tienen delitos que son violación flagrante a los derechos humanos y viola el artículo 29 de la Constitución Nacional. Y en tercer lugar, para ver una amnistía, tiene que ser un proceso un verdadero proceso de consenso nacional. Es decir, las amnistías, y yo se lo mostraba en el debate que hicimos en la Asamblea Nacional, las Naciones Unidas, la ONU, tiene un manual de procedimientos en cuanto a lo que es la amnistía, cuándo procede, cuándo es permisible y cuándo no. Y uno de los requisitos que exige Naciones Unidas para una ley de amnistía es que haya un perdón nacional, es decir, que haya un reconocimiento de los hechos señalados y que haya un perdón a las víctimas, porque aquí hay un comité de víctimas también que fueron afectadas por hechos como el de la guarimba, como hechos como la llamada salida, que la misma oposición dijo que había sido un error político y que costó 43 muertes. Precisamente estas 43 muertes fueron reflejadas durante el debate por el diputado del Gran Polo Patriótico también y jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez. Se nombra solamente estas 43 personas, pero desde la oposición se asegura por qué no dar una ley de amnistía como fue beneficiado en su momento el fallecido presidente Hugo Chávez en la intentona golpista que fue indultado, por ejemplo. Claro, hay dos hechos muy diferentes, ¿no? En primer lugar, el presidente Chávez en aquel momento asumió la responsabilidad de los hechos. El 4 de febrero el presidente dijo: asumo la responsabilidad, soy el comandante de esta operación y bueno, que cese los conflictos, depongan las armas. Nosotros no hemos visto esa actitud en ninguno de los líderes de oposición que cometieron delitos y que aún siguen negando que eso haya ocurrido. En el caso, por ejemplo, de Leopoldo López, sigue negando de que es su responsabilidad. Entonces, lo primero que debe asumir una persona para ser amnistiada es la responsabilidad de los hechos. En segundo lugar, la posibilidad de que esos hechos no van a reincidir. Pero cuando tú ves que dicen que en 6 meses van a salir de Maduro, que en 6 meses van a salir del gobierno, y en la Constitución Nacional, en los lapsos de lo que es enmienda, revocatorio, asamblea constituyente, cualquiera de los mecanismos constitucionales, no aparece nada, que el periodo constitucional termine en 6 meses, entonces tú ves que están buscando otra salida. De manera que el cuarto requisito que exige Naciones Unidas y que el pueblo venezolano lo debe saber es que no hay intención de reincidir en los hechos sobre los cuales se está pidiendo el perdón, pues como amnistía. Entonces, si tú dices que te den el perdón, pero que en 6 meses vas a volver a los mismos hechos para tratar de salir por una vía no constitucional del gobierno, entonces no podemos caer en esa impunidad. En el 2007 ya muchos de los dirigentes de oposición fueron beneficiados de una ley de amnistía que dio el presidente Chávez. Es decir, ya ha habido ley de amnistía en este proceso de los últimos 17 años del gobierno bolivariano, pero no puede haber amnistía cada 5 años sobre la reincidencia de delitos porque estaríamos dando un ejemplo de impunidad al país. La oposición dice que hay 98% de impunidad en los delitos y fue una de las cosas que dijo cuando la fiscal general fue a la Asamblea Nacional, pero entonces no podemos decir que hay que sancionar y castigar los delitos porque hay 98% de impunidad, pero por otro lado pedir que se perdone y que se queden impunes delitos como los 43 víctimas de la política de la salida. La diputada Delsa Solórzano asegura que esta ley de amnistía, cuando sea aprobada, va a beneficiar a unas 3.000 personas que están detenidas por pensar distinto. Y es una cita precisamente que publica el día de hoy el diario El Nacional. Estas personas que están detenidas por pensar distinto. Bueno, busquemos a las 43 familias a ver si el delito fue homicidio o fue pensar distinto. Busquemos a los familiares de esas personas que murieron, busquemos a las más de 800 personas heridas que hubo durante esos hechos, busquemos a los mismos vecinos de urbanizaciones de Caracas y de muchas ciudades del país que no podían ni siquiera salir a trabajar porque tenían barricadas enfrente de su casa, barricadas en sus urbanizaciones, o busquemos a los familiares de los niños que casi fueron quemados en el Simoncito ahí en Chacao. O sea, yo creo que es un irrespeto a una familia que le digan que el homicida está preso por pensar distinto. O sea, ahora la muerte es pensar distinto.
O sea, no podemos confundir delitos comunes tipificados en el Código Penal con delitos de pensamiento político. Aquí no hay nadie preso porque haya dicho que hay que salir del presidente Maduro. Si fuera así, bueno, imagínate todos los líderes de oposición que han hablado de mecanismos inconstitucionales, como por ejemplo, hay que preguntar a Ramos Alú por qué dice que en 6 meses va a salir el gobierno. Eso sería sancionarlo por pensar distinto. Ahora, es sospechoso que diga cuando tú le dices, búscame en la Constitución dónde está el lapso, y no aparece. Aquí no hay ningún preso por delito de pensamiento. Hay unos hechos concretos tipificados en el Código Penal, en nuestra legislación común, y es el ejemplo que nosotros debemos decirle al país. Ahora, el presidente ha propuesto algo. El presidente ha dicho, vamos a una Comisión Nacional de la Verdad, a una comisión paritaria donde se investigue la realidad de los hechos ocurridos y donde desde ahí salga un proceso de consenso nacional, de conciliación nacional en torno a lo que pide la oposición. Usted aseguraba al inicio de la entrevista que la ley de amnistía no es una prioridad, que una de las prioridades pues es el tema económico y también el tema de la inseguridad. Pero ¿por qué por parte del presidente de la República cuando se presentó la memoria y cuenta no se habló de este tema? Bueno, el presidente explicó toda la situación difícil que está viviendo el país desde el punto de vista económico, y el presidente cuando tocó el tema de amnistía hizo una propuesta muy buena, una propuesta de una comisión paritaria, no solo una comisión desde el lado del gobierno. Ahora, yo te preguntaría a ti, a cualquiera de los camarógrafos, a cualquier persona en la calle, ¿es prioridad para ti que Antonio Ledesma esté en la calle o es prioridad que se reactive el aparato económico productivo y tengamos abastecimiento pleno, precios justos en todos nuestros supermercados, en nuestros mercados, y nuestra economía vuelva a un estado sano, a un estado de prosperidad y a un estado de equilibrio económico? Yo creo que tú le preguntas a cualquier conductor de una camioneta o a cualquier vecino o a cualquiera de los muchachos que trabaja acá en Globovisión y te diría, bueno, a mí no me interesa ley de amnistía, a mí lo que me interesa es ir al supermercado, es ir a un mercado, conseguir precios justos, conseguir los productos, a mí lo que me interesa es ir a una farmacia y conseguir los medicamentos que producto de la guerra económica, del boicot y de muchos desequilibrios económicos hoy me dificulta. A mí lo que me interesa es que la oposición me diga cómo acabar con las colas, si esa era una de sus ofertas electorales del 6 de diciembre. No me interesa si Antonio Ledesma, si otro, porque es el problema real de los venezolanos, Estelen, y es lo que nosotros debemos plantearle al país. La oposición no ha llevado la primera propuesta de ley económica a la Asamblea Nacional. Hay que decir al país que tenemos un mes y una semana perdiendo el tiempo ahí. Yo como diputado, joven diputado, mi primera vez que soy diputado, y voy ahí y veo esos debates estériles, y todavía no hemos escuchado la primera propuesta del bloque de la oposición, del bloque de la MUD, diciéndole al pueblo cómo se van a acabar con las colas. Precisamente el día de hoy es titular en el Diario Universal y rápidamente lo quiero compartir con usted antes de irme a la pausa comercial, que la ley de amnistía y el bono de alimentación estará en la agenda de la Asamblea Nacional para las próximas sesiones. Vamos a analizar este tema al regreso y otros temas además de su participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Todas las preguntas que le quiera hacer al diputado Edwin Rojas, diputado del